Luego del allanamiento, me citan en una comisaría cercana a la casa de la madre. Creí que era para dar datos nuevos, para avanzar con la investigación, pero no. Apenas crucé esa puerta, me informaron que quedaba detenida. El comisario era amigo de ellos, y mi arresto fue inmediato. ¿El motivo? Tal vez los gritos en la casa la noche anterior, antes del allanamiento, o la puerta que había destrozado la policía por la orden judicial. Hasta el día de hoy no lo sabemos. No era justicia, era un castigo, era un mensaje claro: pará o te vamos a seguir golpeando. Ese día, cerca de la 1 de la tarde, me dejan en un calabozo. Estábamos llegando al verano. El aire era pesado, el calor se hacía insoportable. No había nadie más detenido. Estaba yo sola. El lugar estaba en silencio, tan vacío que cada sonido rebotaba en las paredes. Me habían sacado el celular, los cordones de las zapatillas y cualquier pertenencia. Me senté en ese piso frío, con las rodillas sobre mi pecho. No podía dejar de llorar, pero lo hacía en silencio. No quería que nadie me escuchara. Pedía agua cada tanto, solo para romper ese silencio que había en el lugar. El cuerpo me dolía entero de la tensión y las horas parecían eternas. Uno de los policías, al verme tan destruida, se acerca en silencio y me devuelve el celular a escondidas. Y me dice: esto es por si hay noticias de tu hijo. Gracias a ese gesto humano pude hablar con mi marido, que no se había movido de la puerta de la comisaría. Él era mis ojos y oídos afuera, el que me mantenía informada y también informaba a los abogados de cada detalle. Sabía que estaba ahí, esperándome. Me dio fuerzas para seguir resistiendo esas horas. Cuando finalmente me liberan, ya eran casi las 2 de la mañana. Me hicieron pasar por un perito forense para constatar que no tuviera lesiones. No podía esperar más para irme. Al salir, vi a mi marido de pie en la puerta, agotado pero firme. No me dejó ni un segundo. Yo solo quería llegar a casa, bañarme, sacarme ese olor de encima de ese lugar. Pero más que nada quería volver para ponerme de pie y seguir buscando a Franco. Y pensaba: no me van a parar, no me van a quebrar. Franco me necesita fuerte y luchando. Esa fue otra noche sin dormir, otra noche sin comer, otra noche con la mente acelerada, pensando en los pasos que había que dar. Mi marido se quedó conmigo toda la noche. No hablamos mucho. Él solo me abrazaba en silencio cuando me veía quebrarme. Me sostenía sin palabras, como si me estuviera recordando que no estaba sola. A la mañana siguiente ya estaba en el juzgado federal. Había que firmar papeles, presentar documentación, seguir la causa de cerca. Se había armado una página oficial con autorización de la justicia, donde podíamos subir fotos y datos de Franco y del padre biológico, junto con los números que había por todo el juzgado y números personales. Cada llamada, cada mensaje que recibía era monitoreado. Querían rastrear cualquier comunicación del padre o de su entorno. La división de delitos informáticos
trabajaba sin descanso. Me pedían cautela, nada de direcciones, nada de teléfonos personales por parte de la familia del padre biológico, nada que pudiera poner en peligro esta investigación. La gente comenzó a colaborar. Llegaban llamados diciendo que los habían visto en distintos puntos. Algunos aseguraban que estaban en Uruguay, otros decían que estaban en Capital. Cada pista se seguía al instante. Pero entonces llegó el golpe más bajo. Alguien, el padre o su familia, creó un perfil falso en las redes. Escribía que Franco estaba en buenas manos. Y luego comenzaron a publicar que yo era una asesina, que había matado a mis 2 hijas. Me citaron de inmediato. La división de informática le informa al juez sobre estas publicaciones y el juez, obviamente, me dice si esto era cierto y si era cierto, que aportara las pruebas. Tuve que abrir carpetas que había guardado durante años, con certificados de defunción, historias clínicas, incluso el nombre del cementerio donde descansaban mis hijas. Fue un dolor que no puedo describir. Era como revivirlo todo de nuevo, pero esta vez bajo la mirada fría de quienes solo querían corroborar datos. A los pocos días me citan en el juzgado civil, donde seguía la causa por violencia. Entré esperando que al fin alguien estuviera trabajando en serio, pero la jueza me mira con indiferencia y dijo, casi como con desdén: ¿tanto escándalo vas a hacer porque tuviste una pelea con el padre? Sentí que me arrancaron el aire de los pulmones. No habían leído nada. Ni ella ni el defensor de menores se habían tomado el tiempo de ver los escritos donde se informaba el secuestro. Todo ese calvario, todo el miedo, toda la lucha parecía invisible ante ellos. Ahí exploté. Le grité, le supliqué que trabajara con seriedad, que esto no era un simple conflicto entre padres. Le recordé que ella misma, en el año 2008, había tenido una entrevista con él y había reconocido que era un peligro y que eso nos ponía en riesgo tanto a Franco como a mí. Pero era más fácil darme un papel y sacarme de encima que actuar como debía. La jueza, en lugar de enfrentarme, se encerró en su despacho. No quiso escuchar más. Fue entonces cuando el juez adjunto salió y me pidió que pasara a su oficina. Me escuchó en silencio, tomó nota de todo, ordenó informar de inmediato la detención del padre. Recordó que existía una orden de prohibición para ver a Franco y que lo que había hecho era gravísimo. Salí de ahí con una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque al fin alguien tomaba en serio el secuestro de mi hijo. Y rabia porque esa reacción había llegado tarde, porque había sido necesario gritar, llorar y humillarme para que me escucharan. Esa tarde supe que el juzgado civil, el defensor y el juez federal trabajaban juntos. Por primera vez sentí que la búsqueda de Franco dejaba de depender solo de mi lucha personal y se convertía en una causa judicial real. Esa noche, ya en casa, me senté en el borde de la cama con el celular en la mano. Revisé una y otra vez si había algún mensaje, algún llamado, alguna señal. No podía dormir. Mi marido estaba ahí, sentado a mi lado.
No decía nada, pero su presencia lo era todo. Era todo lo que necesitaba para no caerme. El silencio era abrumador. Cerraba los ojos y veía la cara de Franco. Escuchaba su voz, sus risas. Me preguntaba si habría comido, si tendría miedo, si estaría bien. Me dolía el cuerpo, pero no podía parar. Sentía que si me quedaba quieta, si me dormía, algo se me escaparía. Y ahí, en el medio de la madrugada, decidí que no iba a permitir que la indiferencia, el miedo ni la burocracia me vencieran. Franco iba a volver conmigo. No me importaba cuánto tuviera que gritar, cuánto tuviera que insistir, ni cuántas puertas tuviera que golpear.